Ok, muy bien, muy buenos días. Otra vez estamos aquí listos para dar la clase de esta semana que tiene que ver con el capítulo 17, cantidad de calor. Vamos a avanzar un capítulo más y es bastante interesante porque aquí sí hay problemas en los cuales tenemos que aplicar tanto nuestro razonamiento como también nuestras capacidades técnicas, matemáticas para resolverlo. No son tan difíciles, pero vamos a ver primero la teoría, ¿ok? Vamos a abarcar en esta sesión los apartados 17.1 y 17.2 que tienen que ver con significado de calor y cantidad de calor. En primer lugar, ¿cuál es el significado del calor? Bien, en los siglos XVI y XVII, incluso previos a esto, había una discusión sobre qué era realmente el calor. Una de las ideas principales era una teoría llamada la teoría del calórico. La teoría del calórico sustentaba que el calórico era una sustancia que contenían todos los objetos, todos los cuerpos tenían una sustancia llamada calórico, cuya función era retener el calor que había dentro de ellos. Y esta sustancia era proporcional a la temperatura que tenían, es decir, un cuerpo caliente tenía mucho calórico, un cuerpo frío tenía poco calórico. Por eso podría retener más o menos cantidad de calor y por lo tanto de temperatura. ¿Cuál era una debilidad de esa teoría? Bueno, dado que el calórico se postulaba que era una sustancia, como si pensáramos que es la sangre que tenemos dentro de nuestro cuerpo o la cantidad de algún elemento en particular, es que esa sustancia tendría que ser una cantidad finita, ¿sí? Es decir, por ejemplo, en nuestro cuerpo pues tenemos aproximadamente unos 5 litros de sangre, ¿no? 4 litros, 5 litros, algo por el estilo. No podemos tener más de eso porque pues, no se puede, no funcionaríamos bien con una cantidad mayor. No podemos tener tampoco menos porque moriríamos, es decir, tenemos una cantidad definida para cada cuerpo. Lo mismo pasaría con el calórico. Si es una sustancia, debe tener una cantidad finita en cada cuerpo. Y por otra parte, con el paso del tiempo, en 1798, antes de la Revolución Mexicana, mucho antes, esta persona, Rumford de Baviera, que era un fabricante de armas, en particular de cañones, se daba cuenta de que al perforar los cañones se calentaban, ¿no? Y digo, es algo bastante común para nosotros que también cuando algo está sometido a movimiento se calienta. Caso claro, ocupa un taladro, haz un hoyito en la pared o en algún ladrillo donde sí puede hacer un hoyo y después revisa el taladro, trata de tocarlo y te darás cuenta de que está caliente. No es por el paso de energía eléctrica, no es por otra cosa más que por el movimiento que se tiene. Te cuento otra, toma la parte metálica de tu lápiz, donde se adhiere la goma, muérdela, presiónala, estícala, y con tu lengua vas a ver que si tocas esa parte metálica va a estar caliente, de hecho te puede quemar un poquito. O sácala de tu boca, de tus dientes, ponla en tu frente, en alguna de tus mejillas y notarás de que está caliente con respecto al estado anterior, cuando estaba completamente sin que tú la modificaras su estructura. Entonces el movimiento está asociado con una elevación de la temperatura. Y hay muchísimos más ejemplos, ¿no? Bueno, entonces Rutherford de Baviera se daba cuenta de este fenómeno y se preguntaba si era el movimiento lo que tenía que ver con la elevación de la temperatura. Tal fue su curiosidad que incluso en un repositorio muy grande, en una placa, en un cubo, por decirlo así, de metal, bajó un taladro, hizo un pequeño agujero, vertió agua y siguió taladrando y después de un tiempo observaba cómo el agua que se encontraba en el interior empezaba a hervir. Entonces, eso fue un golpe definitivo para la teoría del calórico. ¿Por qué? Porque si fuese una sustancia la que se liberara cuando fueran partiendo el metal, entonces esa sustancia tarde que temprano se tenía que acabar, porque dijimos que era una sustancia finita. Sin embargo, Rumford de Baviera solamente mantenía el movimiento entre el taladro y el metal, y la cantidad de agua que hervía podía aumentar y aumentar. Él seguía vertiendo agua y esa agua volvía a hervir y volvía a hervir y volvía a hervir, como si esa sustancia no tuviera límites. Entonces quedaba claro, bajo esas pruebas experimentales, de que el calórico no era una sustancia que tuvieran los cuerpos, no, sino que era el movimiento, el calor era energía asociada al movimiento.
Eso es, se produce calor cuando hay un movimiento entre dos cuerpos. Así de fácil. Bien, el apartado 17.2 nos habla acerca de la cantidad de calor. Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos medir cuánto calor podemos tener o generar? Existen básicamente dos medidas gracias a que los estudios de Rumford Baviera incidieron en Sir James Prescott Joule, un personaje del que ya habíamos hablado anteriormente. Este personaje, un científico como tal, ya no sencillamente una persona curiosa o científico amateur como Rumford, de manera más formal diseñó experimentos para saber cuál era algo llamado el equivalente mecánico del calor. Voy a ponerlo acá, equivalente mecánico del calor. En el libro se encuentra diseñado ahí como un recipiente en el cual hay agua. Dentro de él hay una especie de pila o de varilla con aspas alrededor, y está este objeto cerrado o térmicamente aislado, como lo vimos en el capítulo pasado. No podía entrar ni salir calor. Entonces de esta varilla tenía acceso a la parte de afuera, de manera que se podían colocar unas poleas y de ahí tirar con unos cordones dos pesas diferentes. ¿Cuál era el objetivo? Que cuando las pesas caían, entonces la varilla daba vueltas y la varilla tenía conectadas esas paletas o turbinas. Entonces empezaban a girar el agua y el movimiento, en teoría, tendría que aumentar la temperatura del agua que se encontraba ahí dentro. Obviamente, para detectar ese cambio de temperatura tenía insertado un termómetro en el cual pues, vigilaba la temperatura inicial, y cuando iban cayendo las pesas, pues se daba cuenta de cuál era ese incremento en la temperatura. Entonces, con estos experimentos, Joule lo que dedujo es que para una cierta cantidad de calor se elevaba 1 grado la temperatura del agua que tenía ahí dentro. Cabe señalar que ese subidón de 1 grado estaba únicamente en un rango de los 14.5 grados hasta los 15.5 grados Celsius. Esto es muy importante recalcar. Es decir, no es lo mismo que con un cierto movimiento de las pesas se eleve 1 grado en esa temperatura a hacerlo en temperaturas más altas. Es decir, la cantidad de trabajo para elevar esa temperatura no va a producir el mismo efecto dentro de este rango que en un rango posterior. ¿Cómo lo ejemplificamos? Bueno, si tú alguna vez has hecho ejercicio, por ejemplo, correr, ¿no? La primera vez que vas a la unidad, das una vuelta, a lo mejor, qué sé yo, en 10 minutos, ¿no? Caminando. ¿Por qué? Porque no tienes condición física. Conforme vas entrenando, digamos que entrenas una semana, y a la siguiente semana, en vez de hacerlo en 10 minutos, lo haces en 8. Sigues entrenando y en la segunda semana, en vez de hacerlo en 8 minutos, lo haces en 6. La cuarta semana, a lo mejor ya no lo haces en 6 minutos, lo haces en 2 minutos. Pero todo tiene un límite, ¿no? O sea, no quiere decir que por entrenar 1 año vas a dar la vuelta en 1 segundo. No se puede. Entonces, no es lo mismo, te darás cuenta que conforme pasa el tiempo, tus progresos van a ser cada vez más lentos. Es decir, de la primera a la segunda semana, bajaste 5 minutos. De 10 minutos a 5 minutos, te ahorraste 10 minutos en el trayecto. Pero de la semana 15 a la 16, también es una semana de diferencia. A lo mejor pasaste de hacerlo en minuto y medio a 1 minuto con 20 segundos. Solamente bajaste 20 segundos. Es decir, la misma semana de entrenamiento al principio sirvió mucho y después sirvió para recorrer muy poco el tiempo que te haces en dar una vuelta a la unidad o a la pista que está en unidad deportiva. Bueno, entonces aquí es lo mismo. Una caloría es el trabajo necesario, ojo, es el trabajo necesario para elevar la temperatura de una cierta cantidad de agua, de 14.5 grados Celsius a 15.5 grados Celsius, 1 grado centígrado solamente en ese rango de temperatura. Y es equivalente, en cuestiones de trabajo mecánico, a 4.186 joules, 4 joules y piquito. Ese es el equivalente mecánico del calor, ¿sí? Estamos uniendo calor, algo que nosotros podemos percibir táctilmente,
con energía, un concepto que para nosotros solamente aparecía como movimiento o el desplazamiento de un objeto aplicándole una fuerza. Entonces, estamos uniendo dos conceptos que aparentemente eran diferentes, pero aquí están unidos por una sola idea. Ahora bien, como ya saben, los gringos pues, también tienen sus escalas de temperatura, ¿no? Y necios con que tenemos que utilizar Fahrenheit y tenemos que usar libras y tenemos que usar pies. Bueno, también tienen su medida de la cantidad de calor. Esta es el BTU. ¿Qué es el BTU? British Thermal Unity. ¿Okay? British, pues británica. Thermal, pues de temperatura. Y Unity de unidad. También se usa actualmente para sus procesos industriales. Y el equivalente a esto es que un BTU es igual a 252 calorías, o en sus propias unidades de ellos, 778 libra-pies. Entonces, el equivalente mecánico, la parte central de este tema es que el calor está asociado con el trabajo mecánico y podemos nosotros llegar a una equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Una caloría, que es el trabajo necesario para elevar 1 grado centígrado una cierta cantidad de agua, es equivalente a 4.186 joules. Bien. Vamos a proseguir con el siguiente tema en el siguiente video.